Bien, entonces como te dije, vamos a aprender a dividir una sola sentencia de Python que por ejemplo esté muy larga. Por ejemplo, fíjate cómo aquí nuestra pantalla pues es limitada por el zoom. Entonces vamos a aprender cómo dividir una larga sentencia. Vamos a imaginarnos que esto pues está muy largo y lo queremos dividir en varias líneas. Entonces esta sintaxis que vamos a ver, vamos a ponerle por acá. Se conoce primero como, vamos a ponerle continuación implícita. Esto implica, pues, en este caso, como te dice, para ello, para dividir una larga sentencia en varias líneas, divide una sentencia antes o después de un operador. Un operador, por ejemplo, aquí es el más, el menos, una multiplicación, etc. Tú ya sabes lo que son los operadores, por ejemplo, operadores aritméticos. Entonces, para dividir una sentencia, la podemos dividir antes o después de un operador. También puedes dividirla después de un paréntesis que abre. Por ejemplo, fíjate, vamos a dividir esta sentencia. Vamos a crearle aquí nombre. Vamos a ponerle aquí Daniel. Vamos a dividir esta larga sentencia. Simulando, obviamente, que es más larga. Por ejemplo, puede ser más larga. Vamos a ponerle nombre. Todo muy bien. Y ahí lo tenemos. Y acá, pues, yo creo que con esto. Entonces, fíjate. Vamos a dividir esta larga sentencia en varias líneas. Dice que podemos dividirla después de un paréntesis que abre. Entonces, fíjate, aquí podemos hacer la división. Aquí un paréntesis que abre, damos un enter. Y, obviamente, para que esto funcione, tiene que haber indentación. Tan pronto como lo divides en varias líneas, en tantas líneas como vayas a dividir, tienen que estar indentados. Entonces, vamos a ponerle por acá. Número 1 puedes dividir. Después de un paréntesis que abre. Fíjate, vamos a calar ese caso. Ahí lo tenemos. Ejecutamos. Y vamos a limpiar esto. Y hacemos esto por acá. Y fíjate cómo aquí dice, el promedio del alumno es 8.33 Daniel. Efectivamente, pues entonces fíjate cómo acá vamos a ponerle otro espacio. Y lo hacemos un poquito más largo. Y fíjate cómo dice, el promedio del alumno es 8.33 Daniel. Entonces, pues fíjate cómo aquí estamos dividiendo esta larga sentencia, que no es tan larga en realidad, pero lo suficiente para que no quepa en nuestro ancho. Pues lo podemos abrir, número 1, la implicit continuation, después de un paréntesis que abre. Entonces, tranquilamente se puede. También dice que puedes dividir una sentencia, vamos a poner el número 2, el otro caso como se puede dividir. Puedes dividirla antes o después de un operador. Un ejemplo de operador, por ejemplo, pues es el más, el menos, etc. Entonces dice que antes, aquí está un operador, entonces tú puedes dividirla antes o después. Vamos a hacer los dos casos, aquí es antes del operador y en este caso después de un operador. Y fíjate cómo ahí tenemos los dos casos. Vamos a ejecutarla y fíjate cómo llegamos pues a lo mismo. Voy a regresarla de nuevo. Fíjate cómo tenemos ya los dos casos en esta sentencia. Después de un paréntesis que abre, aquí está. Antes, después de un operador, aquí está el operador. Podemos dividirla antes. Ahí está. Y puedes dividirla después de un operador. En este caso, después. ¿Qué viene después? Pues todo esto. Entonces, ahí está. Entonces, aquí ya tenemos los dos casos. Pero tienen que estar indentados porque sigue haciendo referencia a la misma línea. Ejecutamos. Y fíjate cómo efectivamente hemos aprendido cómo dividir una larga sentencia en múltiples líneas. Vamos a ver otro ejemplillo. Vamos a hacer una expresión aritmética. Fíjate cómo aquí tenemos ahora más operadores. Vamos a ponerle aquí todo esto muy bien. Y vamos a ponerle un float.
Vamos a poner aquí float. Y ahí lo tenemos. ¿Qué nos dice esta sintaxis? Pues después de un paréntesis que abre, vamos a ponerle aquí print primero, expresión aritmética. 6 más 2 da 8. Por 2 da 16. Y acá, vamos a pausar por acá. Y fíjate cómo ya nos dio éxito. Fíjate que aquí a veces la consola es medio como que se frisea, no sé cómo es el término, se congela. Y a veces hasta que cierras Visual Studio Code y lo vuelves a abrir, te compila el programa de forma correcta. Antes, si te acuerdas, nos daba un mensaje de error, pero ahora cerré en este caso Visual Studio Code y lo volví a abrir y ya me quitó el error. Entonces hay que tener muchos problemas a veces porque la consola de Visual Studio Code a veces es medio traicionera. Entonces pues fíjate cómo efectivamente ya está. Vamos a copiarla esta para tenerla como referencia, para ver cómo queda después de dividirla. Aquí está la original. Dice que la podemos dividir después de un paréntesis que abre. Vamos por ejemplo a ponerla ahora acá. Pero primero obviamente tenemos que hacer esto. Dice que la puedes dividir antes o después de un operador. Pues voy a dividirla antes del operador de más. Ahí está. Y también después, pues vamos a hacerlo. Este está después. Allí está. Y dice que también lo puedes hacer después de un paréntesis que abre. Pues entonces aquí vamos a ejecutarlo. Y fíjate cómo seguimos llegando a lo mismo, 16. Entonces fíjate cómo acá estamos aplicando todas las reglas de implicit continuation. En este caso, después de un operador, que es aquí, antes de un operador, perdón, en este caso aquí está, después de un operador, en este caso el 2 queda en otra línea, y después de un paréntesis que abre, en este caso dimos el salto por acá. Y fíjate cómo llegamos pues a lo mismo. Entonces pues eso es lo que es la implicit continuation, que puedes hacer una larga sentencia en múltiples líneas y no se te olvide la respectiva indentación. Entonces pues fíjate cómo ahí está. Sin embargo pues cabe mencionar que en realidad dividir una larga sentencia no es algo que vas a hacer muy común, porque pues obviamente casi nunca quedan las sentencias de Python tan largas, casi caben en una sola, en el ancho de todo el script. Entonces esto de dividir una larga sentencia en múltiples líneas, la verdad casi nunca lo vas a utilizar, pero pues es muy bueno que lo conozcas. Otra forma de continuar una sentencia larga en múltiples líneas es lo que se conoce como explicit continuation. Vamos a ver un ejemplillo. Vamos a ponerle aquí explicit continuation. Esto es para lo mismo, para dividir una larga sentencia en múltiples líneas. Para eso codificas una diagonal invertida para advertirle que la línea va a continuar abajo. En general, como te digo, se desaconseja y no suele ser necesario, por lo que casi nunca vas a utilizar tú dividir sentencias. Fíjate, vamos a ver un ejemplillo. Con esta mismita me la voy a copiar, me la voy a pegar por acá, me la voy a poner y vamos a hacer lo mismito. Y acá pues dice que tienes que hacer una diagonal invertida para advertir que la línea va a continuar abajo. Esta la verdad es más confusa. Vamos a ponerle en este caso, vamos a ver por ejemplo acá, bueno, vamos a ponerle aquí algo así como, sí, vamos a ponerle aquí diagonal invertida. Vamos a ponerle por acá. Aquí la diagonal invertida pues como que confunde, pero vamos a ver cómo llegamos a lo mismo. Ejecutamos y fíjate cómo estamos llegando pues a lo mismo. Entonces acá vamos a ponerle por acá, aquí voy a poner la nota que diga, aquí tengo mis anotaciones, dice
dice, esta sintaxis necesita una diagonal invertida para decirle al intérprete que va a continuar la sentencia en otra línea. Entonces, pues fíjate cómo acá podemos ponerle, por ejemplo, acá, no sé, vamos a ver si esto es permitido. La verdad no me acuerdo muy bien la sintaxis, porque como te digo, casi nunca lo vas a usar. Vamos a ponerle aquí diagonal invertida. Ponemos aquí esto. Ejecutamos y fíjate cómo llegamos a lo mismo. Vamos a poner esto por acá. Y fíjate cómo seguimos llegando pues a lo mismo. Entonces, pues aquí, para dividir una larga sentencia, basta que tú pongas una diagonal invertida en cualquier lugar donde quieras dividir. Diagonal invertida, das tu Enter y no se te olvide la respectiva indentación. Ejecutamos y seguimos llegando a lo mismo. No más que esto hace totalmente ilegible el código y puede dar lugar a errores. Entonces, pues como te digo, de la sintaxis implicit y la explícita para dividir una larga sentencia en múltiples líneas, yo me voy más bien por la sintaxis implicit. Aunque para serte sinceros, la verdad, yo siempre aconsejo mejor dejar la sentencia muy larga que optar por una de estas sintaxis, porque la verdad, pues dividir una larga sentencia en múltiples líneas a veces hace el código ilegible. Y a decir verdad, casi nunca lo vas a utilizar. Entonces, ya en los siguientes videos continuamos. Saludos.